Muy bien, entonces vamos a entrar en la palabra del Señor y ahí como está, quiero que incline su rostro y que le pidamos al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones en esta hermosa hora. Padre, gracias te damos con todo nuestro ser. Señor, que este tiempo tú vengas a hablar, a renovar nuestras vidas, a renovar nuestra visión, Señor. Queremos vivir de una manera completamente diferente, una manera que te agrade a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de la vida eterna, que en el Señor tenemos vida eterna. ¿Cuántos creen que tenemos vida eterna en el Señor? Muy importante que nosotros lo tengamos claro, ¿verdad? Que en Él hay vida eterna y Pedro lo dijo, ¿verdad? Pedro lo dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estamos hablando de esa vida eterna, estuvimos aprendiendo en este tiempo, cuando leímos la semana pasada, que el Señor mismo dijo, miren, realmente lo que ustedes necesitan hacer, no solamente seguirme por los milagros, por lo que yo estoy haciendo, porque yo les puedo dar a ustedes, sino más allá de lo material que pueden recibir de mí, la vida eterna es muy importante. Pero para tener esa vida eterna tienen que comer mi carne, ¿se acuerdan? Y beber mi sangre. Eso lo estuvimos aprendiendo la semana pasada. Ahora, para que nosotros pudiéramos entenderlo, estaba hablando, ¿verdad?, de un sentido figurado, un sentido simbólico. Comer su carne era hacer nuestras sus enseñanzas, que el mensaje de su palabra, lo que él estaba diciendo, fuera nuestro, encarnarlo en nosotros. Y cuando vengan, ¿verdad?, esa enseñanza, hermanos, de tal manera que nosotros la hagamos nuestra. Hay otras palabras, ¿verdad?, que nosotros utilizamos muchas veces que también son simbólicas. Otra palabra que muchas veces utilizamos cuando hablamos de una visión es embarazarnos de esa visión, ¿verdad? O sea, hacerla nuestra y tener esa visión, ¿verdad?, para después ponerla en práctica, pero que sea nuestra. Una cosa es cuando usted convive con una persona o cuando usted está haciendo algún negocio con una persona, ¿verdad? Y entonces cuando dice, bueno, es que es tu negocio. Es diferente cuando decimos nuestro. Cuando decimos, ¿verdad? Imagínense que una pareja estén juntas y que uno le diga, mira, es que tu casa, y están los dos viviendo allí, ¿no? Imagínense cómo sería de raro eso. Es nuestra casa y cuando lo hacemos nuestro, nosotros vamos a ver el bien común de lo que tenemos, ¿cierto? Porque es nuestro. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro el mensaje de Cristo, cuando lo encarnamos en nosotros, hermanos, es cuando las cosas van cambiando y la vida es completamente diferente para cada uno de nosotros. El día de hoy quiero hablarles acerca de una agenda. Cuando nosotros, ¿verdad? Hace unos años usábamos unas libretas grandes, todavía, ¿verdad? Se usan. Y en esas libretas esa era la agenda. Y ahí iba escribiendo, ¿verdad?, lo que usted hacía. La agenda normalmente son las cosas que una persona va a hacer durante el día, ¿no? En mi agenda el día de hoy tengo para ir a la iglesia. En mi agenda del día de hoy tengo para ir a comer, voy a ir a, qué sé yo, qué más va a hacer, ¿verdad? Entonces esa es la agenda del día. Cuando tenemos la agenda del día, son las cosas que vamos a hacer. Algo muy importante que yo recordaba cuando hacía este estudio, por ejemplo, la agenda hoy día la utilizamos, ¿verdad?, en los celulares, todos estos aparatos electrónicos. Y hay algo interesante, ¿verdad?, que los celulares pueden sincronizar las agendas. Nosotros con mi esposa tenemos sincronizadas nuestras agendas. Entonces, cuando hay una cita con las niñas, ¿verdad?, ella pone ahí la cita con las niñas y entonces a mí me aparece, ¿verdad? Y cuando yo tengo una reunión y ya sé que si es ese día, no se puede porque hay algo específico que tenemos.
O si tenemos una reunión con alguna persona, ya sea yo o ella, que la pueda poner allí, la ponemos ahí, los dos estamos enterados que ese momento ya lo tenemos ocupado en la agenda. Hoy quiero hablarles de la armonía de agenda, pero de la agenda del Señor Jesús. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él traía una agenda específica? Una agenda en la cual Él venía a cumplir esa agenda, estaba dirigido por esa agenda. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 37. Palabra del Señor dice de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando está hablando de venir a hacer la voluntad del que le envió, está hablando de seguir una agenda. Lo que está diciendo, hay una agenda que desde que yo fui enviado, desde que yo fui comisionado, desde que yo decidí venir, hay una agenda que ya tenemos. Recuerde que Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces ellos tenían una agenda desde ya. Y esa agenda en ellos estaba sincronizada. Entonces Jesús dice: bueno, yo vengo no vengo para hacer mi voluntad. Él lo puso bien claro que no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del quien lo había enviado. Y mire, sigue diciendo, y eso nos ayuda a poder entenderlo, nos lo explica más bien en los siguientes versículos. Y esta es la voluntad del Padre. Porque quizás allí viene la pregunta: ¿y cuál es la voluntad? Bueno, esta es la voluntad esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga, ¿qué dice? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados hermanos, en la agenda de Jesús encontramos la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire, hermanos, en los deseos del Señor está la vida eterna. Que podamos usted y yo tener esa vida eterna. Esa es la agenda del Señor Jesús. Entonces usted y yo necesitamos estar sincronizados con esa agenda que el Señor tiene. Recuerde el famoso versículo de San Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amados hermanos, hay promesas allí en la palabra del Señor, y esa es la agenda del Señor. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ver cuál es la agenda del Señor Jesús, conocer esa agenda y estar en armonía. Quizás sería otra de las palabras, ¿verdad? La armonía que debe de haber con la agenda de Jesús. Nosotros tenemos que estar en armonía o estar sincronizados. Entonces, que la agenda de Jesús la aceptemos en nuestras vidas. Hermanos, y allí es donde nosotros debemos de trabajar. Otro de los ejemplos claves está en Mateo 6:9, y dice: es del Padre nuestro, la oración del Padre nuestro. Y en la oración del Padre nuestro, usted la recuerda: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
El verso 10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Interesante, amados hermanos, que cuando decimos allí en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, estamos aceptando la agenda de Dios en nuestras vidas. Que se haga su voluntad, nosotros estamos dispuestos a seguir la agenda del Señor. Y sabe que allí es donde nosotros necesitamos estar dispuestos. ¿Y sabe por qué? Porque regresamos otra vez a la palabra, que solo Jesús tiene las palabras de vida eterna. Entonces, si solo Jesús tiene esas palabras de vida eterna, Él tiene la agenda correcta. ¿Cuánto lo creen? El Señor tiene la agenda correcta. Amados hermanos, nosotros necesitamos seguir al que tiene la agenda correcta. Y lo podemos ver en su palabra, ¿verdad? Lo que dijo Pedro en San Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amados hermanos, cuando nosotros llegamos a esa conclusión, cuando nosotros llegamos a la conclusión que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, necesitamos a tener una seguridad en nuestras vidas. Sé que la mayoría en algún momento, ya sea usted mismo o su familia, ha tenido la oportunidad de comprar un carro. Y estamos buscando un carro, por supuesto, ¿verdad? Que sea bueno, bonito y ¿qué más? Y barato, ¿cierto? Y estamos buscando ese carro. ¿Verdad? Y un día encontramos ese carro, hermanos. Y cuando nosotros lo logramos encontrar, decimos, este es. Y ya no miramos para otro lado. Pero no sé si usted ha visto personas que están inseguras, que vienen y dicen, bueno, este sí me gusta bastante, pero no sé, también está aquel otro. Y nunca está conforme, entonces tiene el carro y después dice, ay, pero aquel estaba mejor, ¿por qué no me esperé? Y después compra aquel otro y cuando tiene aquel otro, sí está bueno, pero ahora ya salió el otro y mejor me hubiera gustado tener el otro. Muchas veces pasa lo mismo, hermanos, en la agenda. Tenemos, ¿verdad? Y lo que sale de novedad, decimos, ahora esto vamos a seguir. Y se va y las cosas salen, ¿verdad? Y la gente va atrás de esto. Y después que va aquí y empieza y se aburre de esto, no, mejor allá. Y se viene del otro lado y ahora está en este otro lado, pero no está conforme. Amados hermanos, nosotros necesitamos llegar a estar seguros, a estar convencidos. ¿Quién tiene las palabras de vida eterna? Si es el Señor Jesús que tiene palabras de vida eterna, no debemos de estar buscando esa paz en otros lugares. Porque que el Señor tenga palabras de vida eterna, hermano, esto trae paz a nuestro corazón, amén. Eso trae gozo, eso trae descanso, eso trae confianza. Entonces nosotros venimos y confiamos en el Señor porque Él tiene las palabras de vida eterna. Pero sabe que para eso nosotros necesitamos de alinearnos, que nuestra agenda esté alineada con la agenda de Jesús. ¿Cómo está su agenda? Yo quiero preguntarle en esta hora, ¿realmente nuestra agenda está alineada con la agenda de Jesús? ¿O nosotros tenemos nuestra propia agenda y queremos que el Señor, ¿verdad? Siga nuestra agenda? Señor, ahora quiero esto, ¿verdad? Vamos a hacer esto, Señor, y ahí vamos. Y queremos que traer al Señor como que si fuera nuestro ayudante. Ahora el Señor viene, ok, vamos a hacer eso. Y después usted no está seguro, está inseguro, ahora vamos con lo otro. Amados hermanos, no tiene que preocuparse usted o nosotros. No tenemos que preocuparnos por tener la agenda perfecta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús tiene la agenda perfecta. Él tiene la agenda correcta. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es seguir la agenda de Jesús. Si Él tiene la agenda correcta, nosotros seguimos esa agenda
seguimos lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está mostrando, y ahora nosotros seguimos su camino. Ahora el Señor dice, vénganse por acá, y nosotros seguimos al Señor. Ahora la agenda, el Señor dice, mire, vamos ahora y vamos a alcanzar a aquellos, y nosotros vamos y seguimos al Señor, y eso es lo que vamos a hacer porque estamos siguiendo la agenda de Jesús. Entonces la gran pregunta, ¿cómo alinear nuestra agenda? ¿Cómo realmente nosotros seguir la agenda que Jesús tiene? ¿Sabe, hermano? Para ello necesitamos tomar una decisión. Para ello necesitamos estar seguros. Necesitamos estar convencidos, como lo podemos ver en la palabra del Señor, que estaba Pedro, que estaban los discípulos. Los discípulos estaban convencidos que Jesús tenía palabras y tiene palabras de vida eterna. Los discípulos estaban convencidos que Jesús tenía la agenda correcta. Por lo tanto, hermanos, ellos lo seguían. Por lo tanto, ellos dejaron muchas cosas a un lado, porque ellos sabían a quién estaban siguiendo. Ahora, la manera mejor es leyendo la Biblia. Cuando leemos la Biblia, llegamos a conocer la agenda del Señor, la agenda de Dios. Y Jesús se lo dijo a las personas. ¿Sabe que desde aquel entonces las personas leían la ley, leían la palabra que tenían en aquel entonces, porque ellos sabían que ahí estaba la vida eterna y estaban en lo correcto? Dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, si queremos conocer a Jesús, si queremos saber dónde está la agenda de Jesús, amados hermanos, la agenda de Jesús está aquí en la palabra del Señor. Por eso nosotros necesitamos venir a presentarnos constantemente ante la palabra del Señor. Amados, nosotros necesitamos venir constantemente a leer su palabra. Pero pensemos por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que abrimos la Biblia y dijimos, bueno, yo quiero aprender la palabra del Señor, voy a abrir la palabra, voy a leer las enseñanzas de Jesús? ¿Sabe que en muchas ocasiones, en Ezequiel, en Apocalipsis, se les dice, léete el rollo, cómete el libro, cómetelo? Amados hermanos, nosotros necesitamos comernos la palabra del Señor. Necesitamos, y lo dijimos, ¿verdad? Lo dijimos la semana pasada, necesitamos devorarnos la palabra del Señor. Que esto sea más que el Facebook, más que el tiempo que le dedicamos al Facebook, necesitamos dedicárselo a la palabra del Señor. Necesitamos más que el tiempo, ¿verdad?, de ver películas, YouTube, en donde sea que esté mirando. Necesitamos meter tiempo a la palabra, porque de esa manera vamos a conocer, hermanos, la dirección. De esa manera vamos a estar sincronizados con la agenda de Jesús. Y sabe una cosa, cuando estemos sincronizados con la agenda de Jesús no va a haber temor, porque vamos a estar en el camino correcto. Hermano, y lo que suceda a nuestras vidas, lo que suceda a nuestra familia, alrededor de nosotros, vamos a estar confiados que el Señor Jesús está en control, que Él tiene el control tanto de nuestras vidas como de nuestra familia. Amén. Entonces, hermanos, y ahí es donde vamos a poder mencionar todos los salmos. Ahí es donde vamos a decir, Jehová es mi pastor, me guiará, ¿verdad?, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sigo tu agenda. Amén. Porque conozco tu agenda, porque conozco tu palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos vivir. Amados hermanos, necesitamos vivir en la agenda de Jesús, escudriñando su palabra, conociendo su palabra cada día.
Otra de las maneras que también podemos conocer la agenda de Jesús es por medio de la oración. La oración nos ayuda a sincronizar nuestra agenda con la agenda de Dios. Por eso, en la oración del Padre nuestro, en la oración que Jesús enseñó, allí está, hermano. Cuando dice hágase tu voluntad, está diciendo queremos seguir tu agenda. Mire esto, hermanos. No oramos para que Dios haga nuestra voluntad, sino que oramos para aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe que esto no es fácil? Amados hermanos, queremos orar y casi que queremos decir, Señor, hágase mi voluntad, ¿no es cierto? Porque hermanos, si queremos algo, Señor, yo quiero esto, yo quiero de esta manera. Y por algún tiempo estuvimos aprendiendo, hermanos, o muchas veces, ¿verdad? Escuchamos más bien que teníamos que orar, ¿verdad? Con detalles, pidiendo al Señor, yo quiero esto, de esta manera y que de este color, ¿verdad? Quiero una casa, pero Señor, por favor, que sea rosada, ¿verdad? Y que sea esto, y las medidas y todo esto, y lo quiero de esta manera. Y lo decreto y hago todo de esta manera. Y entonces, ¿en dónde está la agenda de Jesús? Muchas veces estamos más metidos en las cosas materiales, hermanos. ¿Sabe que necesitamos estar alineados? Por eso dijo Jesús, ustedes no reciben porque no saben pedir. ¿Y sabe por qué muchas veces no sabemos pedir? Porque estamos pidiendo según nuestra agenda. Mi agenda va primero, lo que yo quiero va primero. Pero ¿sabe que Jesús dice, no, enfóquense primero en las cosas del Señor y todo lo demás vendrá por añadidura? O sea, no se le está diciendo que el Señor no lo va a bendecir con una casa. Claro que sí. El Señor tiene planes de bien y no de mal. El Señor quiere restaurar nuestra salud. Claro que sí. Y Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Yo lo creo con todo el corazón. Él tiene el poder para hacer milagros. Mire algo muy importante. Pedro, el discípulo de Jesús, él andaba con Jesús, sirviéndole a Jesús. Pero había situaciones en su casa que también estaban pasando. ¿Y qué pasó? Jesús llegó ahí en un momento y estaba la suegra enferma. ¿Y qué pasó? La sanó. Sanó a la suegra. Pero ¿sabe qué? Primero estaban buscando el reino del Señor. Amados hermanos, esa es la oración que debemos de hacer. Esa es la manera que debemos de hacer, de orar. Orar para aceptar la voluntad de Dios. Orar para preparar nuestro corazón. Y eso es a veces lo difícil. Para meternos en oración, Señor, ¿verdad? Yo quiero esto, pero ayuda, prepara mi corazón. Prepara mi alma para aceptar tu voluntad. Y lo que tú decidas, Señor, que así sea. Hermanos, eso necesita trabajo. Eso necesita tiempo. Y por eso necesitamos tiempo para meternos con el Señor. Cada vez que usted se mete con el Señor, usted está preparando su corazón. Y cada vez está más preparado para aceptar la agenda del Señor en su vida. Necesitamos, hermanos, aceptar esa agenda del Señor en nuestras vidas. Y la oración es la que nos ayuda. La oración es la que nos sensibiliza a poder escuchar la voz de Dios, a poder escuchar la dirección de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hermanos, ya le hemos preguntado a Jesús cuál es realmente su agenda. ¿Es la agenda de Jesús mi agenda, mi propia agenda? ¿Estoy sincronizados con el Señor? Hermanos, el Señor dijo, no améis las cosas de este mundo. Nosotros necesitamos amar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Se ha puesto usted a pensar, estoy siguiendo la agenda del Señor? Yo quiero decirle con mucho respeto, ¿verdad?, que no es suficiente solamente con venir a la iglesia. Venimos a la iglesia y qué bueno, es el primer paso y buen paso.
Excelente, bienvenidos, adoremos al Señor. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Debe de haber una misión. Hemos sido convocados, hemos sido llamados, hemos sido lavados con su sangre. Él nos ha llamado de diferentes naciones, de diferentes lugares. No éramos pueblo, dice Pedro, y ahora somos pueblo del Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para que nos quedemos sentados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido convocados. Hay una agenda. Hay una agenda en la mente del Señor. Hay una agenda en el corazón del Señor para cada uno de nosotros. Amados hermanos, nosotros somos los que necesitamos estar dispuestos para esa agenda. Nosotros necesitamos decirle al Señor: heme aquí, Señor. Aquí estoy. Yo quiero vivir de acuerdo a tu agenda. Usted y yo sabemos muy bien que un día vamos a rendir cuentas delante del Señor. ¿Cierto? Un día vamos a rendir cuentas de lo que hicimos y no hicimos. Un día, hermanos, vamos a venir. Y entonces el Señor les va a decir: ¿qué hiciste con la agenda que te di? Piensa en la agenda del Señor. Te hablaron, te predicaron, te explicaron, te enseñaron de diferentes maneras que había una agenda a seguir. ¿Seguiste mi agenda o seguiste tu agenda? ¿Cuál es la agenda que estamos siguiendo, hermanos? Este es tiempo de reflexionar. Este es tiempo de decir: Señor, ¿en dónde estoy? Ayúdame, que tu Espíritu me ayude. Dame la sabiduría para ver si realmente estoy siguiendo la agenda. Seguir la agenda de Jesús lo hacemos cuando leemos la palabra, conociendo su palabra, conociendo sus planes. Yo tengo planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros necesitamos seguir esos planes. ¿Cuál es el plan del Señor? Que tengamos vida eterna, que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento, que todos conozcan el mensaje de salvación. Aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos complicados, hermanos, es tiempo de alinearnos con la agenda del Señor. Él nos dará la sabiduría para encontrar el camino. Él nos dará la sabiduría, hermanos, para encontrar la forma de cumplir la agenda del Señor, de llegar a los perdidos, de predicar el mensaje de salvación. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora, en esta mañana, y le decimos: Señor, quiero que tu agenda sea mi agenda, Señor. Yo quiero sincronizar mi agenda contigo. Ya no es tiempo de seguir perdiéndolo. Ya no perdamos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, dice su palabra. Nosotros necesitamos, hermanos, dar el otro paso. Dar el otro paso. La agenda de Jesús. La agenda de Jesús cuando empezó su ministerio. En su agenda estaba bautizarse, ¿se acuerda? Y lo hizo, y llegó al lugar, llegó allá con Juan el Bautista y le dijo: bautízame. Pero ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? En otras palabras se lo pongo y le está diciendo: sabes, esto está en la agenda de Dios. Esto está en la agenda de Dios y nosotros necesitamos dar este paso. Amados hermanos, sigamos la agenda de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana que tú nos regalas. Esta oportunidad de estar delante de tu presencia. Esta oportunidad que venimos y nos presentamos delante de ti. Queremos, Señor, que nuestra agenda esté sincronizada contigo, Señor. Háblanos, ayúdanos, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Queremos vivir de una manera diferente. Perdónanos si nos hemos alejado de tu agenda. Perdónanos, Señor, si venimos y queremos imponer nuestra agenda, Señor. Sensibiliza nuestro corazón. Que por medio de la oración podamos sincronizarnos con tu agenda. Ayúdanos, que tu Espíritu
que nos enseña, que nos redarguye, que esté ahí para enseñarnos, para recordarnos tu agenda. Señor, y que tengamos nosotros, Señor, esos mensajes de recordatorios en nuestras vidas. Gracias te damos. Perdónanos si nos hemos alejado, Señor, de tu voluntad. Y quizás estamos ahí, Señor, pero no estamos haciendo tu voluntad. Ayúdanos a presentar un verdadero sacrificio, un sacrificio de obediencia, Señor, delante de ti. Queremos seguir tu agenda, queremos obedecer tu palabra. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor. Bendícenos, guíanos, que tu Espíritu nos guíe, Señor, que nos redarguya cada día, Señor. Queremos vivir en tu agenda, Señor, y obedecer tu agenda. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.